Bueno, la idea de hoy es darles una charla que tiene que ver con la etapa que empiezan a transitar ahora, que es el mundo de las ideas, de las estrategias. A mí me gusta más la palabra estrategia que ideas. La idea de la charla es justamente juntar a dos niveles y no hablar de los proyectos o de los problemas que tienen específicos de cada nivel, sino algo más general que tiene que ver con las estrategias de arquitectura, que pueden servir o servirle a cualquier proyecto que tengan normal. Es probable que los alumnos del año pasado que cursaron 3 hayan escuchado una charla parecida. Está bueno que la vuelvan a escuchar porque no me interesa tanto los proyectos que voy a mostrar, sino los temas que voy a tocar. Y creo que los temas es donde ustedes pueden ir incorporando conocimientos, variables, temas, estrategias que les puedan servir para ordenar sus ideas, ordenar una hipótesis de trabajo. Ponderar, por decidir qué van a investigar, por dónde van a investigar, qué les interesa investigar. Por eso el título de la charla es Estrategia de Proyecto. Sí, vale. Y arranco por el espacio urbano. Una de las posturas que uno puede tener para arrancar o pensar un proyecto puede tener que ver con el espacio urbano. Y acá traigo un ejemplo casi paradigmático. Uno podría pensar que el Pompidou es un objeto, una máquina, casi como lo pensaron estos dos señores a los 24 años, ¿no? René Soriano y Richard Rogers, inaugurando el edificio en el año 77, habiendo ganado el concurso del 71 con 24 años, casi recién recibido. Y plantean esto, que es un aparato bastante singular y muy singular para la época, muy controversial. Y yo creo que el mayor interés de este proyecto justamente no es el objeto, sino es el vacío urbano que genera. En una trama parisina de 7 pisos casi uniforme, plantean liberar ese espacio urbano. Y ese es el espacio más interesante, a mi entender, de este proyecto, que juega con la circulación del edificio, que mira hacia la plaza y recorre todos los niveles de una manera lúdica, etc., con una arquitectura bastante particular de la época, asimilándose a los Archibald, con un pensamiento mecanicista, etc. Pero de vuelta, no me interesa ver este proyecto como el proyecto en sí, sino como la propuesta de liberar ese lugar, ¿no? De liberar esa plaza pública. Incluso a mí lo más interesante, cada vez que tuve la oportunidad de ir varias veces, lo más interesante de este lugar es esa plaza. El edificio sufre un poco del apilamiento de las losas, los espacios de exposición no son del todo buenos, pero el espacio circulatorio de la plaza y la plaza es un lugar maravilloso. Y creo que lo traigo un poco por esto, ¿no? La contradicción de un edificio que parecería ser un objeto y la potencia que tiene el proyecto cuando plantea cómo se va a situar en la ciudad y qué va a generar en la ciudad. En una ciudad muy densa,
muy agravada, donde casi no hay espacio público, ¿no? Bueno, uno de los dibujitos del corte del concurso, donde ya estaban pensando, ¿no? Dónde densificar, dónde poner el edificio, dónde poner la masa del programa y dónde liberar. Fue el único proyecto del concurso que decidió no ocupar todo el terreno. Y creo que ahí está el ganador, ¿no? Bueno, imágenes del concurso, ya cómo se vislumbra la idea de la planta baja y de que la plaza se meta dentro del edificio. Otra similar. Acá vengo con otro tema. También puede ser como un disparador de proyectos o de ideas, que es el espacio interior, el espacio intermedio del atrio. Y ahí vengo con este proyecto que no sé si lo conocen, por ahí en Arquitectura 3 ya lo vieron, es la Ford Foundation de Kevin Roche y John Winkelhoff, que tiene este atrio increíble de 10 plantas en una ciudad donde en la década del 70 el auge de las torres estaba pleno. Todos los arquitectos en ese momento querían clavar una torre de más de 50 pisos. Y estos señores decidieron hacer este lugar, un edificio más bajo, de 12 plantas, apostando a este espacio. Un espacio intermedio, en un clima como el de Nueva York, que en invierno es un clima duro, y tener estos lugares intermedios donde uno puede estar a resguardo del clima, pero en un espacio exterior, o casi en un espacio exterior, es una apuesta bien interesante. Bueno, esta es una imagen del año 1967, se inauguró este edificio, hoy es absolutamente actual. Por ahí está el corte y se ve como esto, ¿no? La escala que tiene el atrio, la espacialidad de ese espacio intermedio, la proporción, la altura, el carácter que tiene ese lugar frente a todo el lugar, la alfombra o la superficie construida. Es una planta, un edificio que da dos calles, ¿no? La 42 y la 43, y acá a la derecha de la planta tiene una plaza pública pequeña que tiene justamente el tamaño del atrio, ¿no? Y estratégicamente deciden ubicar el vacío dando a esa plaza, ¿no? Dando a la 42 y dando a esa plaza. Entonces, todos los espacios están dando a la calle y a la plaza lateral. Y a su vez, todas las oficinas balconean o miran a ese atrio. Creo que, de vuelta, el punto de partida de este proyecto fue ese lugar, sin duda fue ese lugar. No fue el objeto del edificio, no fue el programa, no fue los metros cuadrados, sino entender que en ese lugar, en ese sitio, en esa localización, tenía que aparecer este espacio. Bueno, ese es el objeto, si se quiere, la fachada del edificio, como se ve desde el exterior, y de vuelta imágenes desde el interior, ya desde pisos más altos, o desde el acceso, otra imagen del exterior. Y alguna imagen del interior mirando al atrio. Otro tema que me parece como muy interesante como línea de investigación, sobre todo para cuando uno tiene que tratar complejidad programática,
en la arquitectura 4 empiezan a necesitar pensar los proyectos no solo en planta. La planta, digo esto como resolución del problema funcional. No, la planta no alcanza para resolver el problema. De ahí aparecen como algunas imágenes que a mí me parecen bien interesantes. Esta primera, también de la década del 70, un dibujo Non-Stop City de los Artisan, era un grupo de arquitectos con un pensamiento así radical, donde pensaban que la ciudad o la arquitectura se comía en la ciudad, ¿no? Y todo sucedía entre esas dos líneas, ¿no? Entre el piso y el techo o el cielo raso. La ciudad, la arquitectura, todo sucedía entre esos dos planos. Otro dibujo de Richard Rogers para un concurso en Carnegie Hall. Y ahí traigo este ejemplo también de la década del 60, para mí maravilloso. No sé si lo conocen, es el Gimnasio de las Maravillas de Alejandro de la Sota, una de sus primeras obras, en un edificio clásico, o neoclásico mejor dicho, preexistente, encargan de hacer un gimnasio. Y lo que decide hacer es no hacer arquitectura, ¿no? Dejar el edificio clásico como está, y en este corte de vuelta, como el edificio neoclásico está ahí arriba, cala la montaña o cala la ladera, cava la ladera y ocupa parte de la ladera con el gimnasio. Y en esa ocupación resuelve en el corte lo más importante, que es mantener el piso del patio del colegio, como el techo del gimnasio, en la estructura para cubrir la luz de 30 metros, ubicar las aulas y abajo el gimnasio, ¿no? Claramente una idea de corte, pensando de vuelta en la nueva arquitectura. Hay una frase del tipo que me parece como muy interesante. Creo que el no hacer arquitectura es un camino para hacerla. Esto de pensar que los edificios a veces, o los problemas de la arquitectura, no tienen que ver con la estridencia o las luces que uno le puede incorporar al diseño de la arquitectura, sino a entender cuáles son los problemas y apostar a la resolución. Para un dibujo de la época del corte, del gimnasio, y ahí están las imágenes, ¿no? Claramente es el edificio de la década del 60, la estética de esa época, de la espacialidad, es absolutamente actual, ¿no? Y es la iluminación que consigue de ese espacio, teniendo las aulas arriba, ¿no? Con una luz cenital, en un lugar para hacer deporte, que es justamente lo que uno necesita, ¿no? Poner el rayo del sol en el campo de juego, digamos. Parte de imágenes de la construcción, ¿no? Todas estas cerchas metálicas tipo viernes que van de lado a lado y van tomando la altura de las aulas, que después se convierten en esto, ¿no? Entre cada viga que cubre la gran luz aparece un aula ocupando el espacio ese. Y debajo de esto el espacio para deportivo. Otro tema que me parece central y casi muy actual, así es el problema, o uno de los problemas más importantes que tenemos nosotros son los arquitectos y la sociedad, ¿no? Es el clima, el calentamiento global,
el efecto invernadero y la huella de carbono, todos los temas relacionados. Y ahí traigo a este señor que lo deben conocer, Amancio Williams, a mi entender uno de los mejores arquitectos de nuestra historia, uno de los mejores maestros, que a pesar de haber construido poco, cada obra plantea una idea de investigación, mejor dicho, una innovación, una mirada innovadora al problema. Y ahí traigo estos 3 proyectos que lamentablemente ninguno se realizó, son los proyectos para los hospitales de Corrientes, que básicamente lo que plantea en la década del 50, en el 48, un clima como el del Correntino, 40 o 45 grados de calor en verano, muy húmedo, plantea esta idea de doble techo, ¿no? El techo sombrilla o la curiosa sombrilla y un programa por abajo que se va resolviendo con las necesidades que cada hospital tiene con su propia cubierta. Y en el medio aire justamente para que el sol no llegue a los espacios cubiertos, a la construcción cubierta. Bueno, imágenes de plantear esto de poder perforar esas sombrillas para decidir dónde asolear y dónde dar sombra, y que esos espacios que tengan que ver con el patio o con los lugares intermedios puedan tener sol y los lugares que son cubiertos o las construcciones estén a la sombra. Bueno, y se inventa este paraguas que hoy hay, después lo usó en la exposición de Uruguay y por suerte lo han rescatado y hemos construido en el Parque de Vicente López una réplica de los mismos, lo deben haber visto. Debajo de este sistema de plantas, ¿no? Esta es una de las plantas de los hospitales, como podría ser cualquier programa en este caso, ¿no? Pensando en el clima, pensando en la doble cubierta, pensando en la sombra, pensando en el asoleamiento, pensando en el clima extremo, uno podría organizar cualquier programa debajo de un sistema o de un concepto de estas características. Traigo otro ejemplo también, por ahí un poquito más actual, sí construido, es el Hospital de Orán, con las mismas casi condiciones climáticas. Un concurso que ganaron Yauró, Gel y Asociados en la década del 70, y plantean algo parecido con otra arquitectura, con otra estética, pero con el mismo concepto, ¿no? La sombrilla, el techo sombrilla y la construcción, en este caso prefabricada, de todos los lugares cubiertos del hospital. Hoy es un hospital que, bueno, muchas veces lo vemos en las noticias porque está en el límite con Bolivia y es el clásico de recibir gente de los países limítrofes para atenderse. Y lo más interesante que me parece de este proyecto son estos lugares, ¿no? El lugar intermedio, cómo este lugar intermedio finalmente verifica, ¿no? Como hecho sombrilla en un clima muy húmedo, pensar en que puede haber un lugar que esté como sin la necesidad de meter aire acondicionado, vidrio y inflar un edificio con aire, pensarlo de otra manera, ¿no? Acá traigo otro tema que me parece también interesante abordar, que es el programa. Uno puede
arrancar sus ideas o sus estrategias a partir del programa. Y ahí elegí este proyecto. Probablemente los de cuatro ya lo hayan analizado o lo hayan visto en el curso probablemente. Me gusta traerlo desde el punto de vista del programa porque, bueno, es un proyecto, no sé si lo nombré, es el SEC de Lina Bobardi Pompeya, también del año 77, de la de 70, y lo que decía la arquitecta es en una fábrica de tambores abandonada, que es todos los techos rojos que se ven a la izquierda de la imagen, decide mantenerlos y reciclarlos, y todo el programa deportivo de canchas, pileta, Zoom, vestuarios, etc., decide apilarlos en esta construcción de hormigón. Algo que naturalmente, programáticamente, es complejo, ¿no? Todo lo de grandes luces lo decide apilar para mantener la preexistencia. Y es ahí donde sitio, interpretación del problema y programa le da esta ventaja, ¿no? Bueno, y ahí apila todo, como era en la planta, todas las canchas en la construcción de hormigón, con el núcleo circulatorio y los vestuarios, como un artefacto nuevo, casi resolviendo la problemática deportiva del Centro Cultural, Social y Deportivo. Y en toda esta planta, o en todo este plantón, que son todos pabellones fabriles, digamos, incorporar lo que es el mundo del centro cultural, el auditorio, el bar, etc. Como resultado tiene este proyecto que es maravilloso, ¿no? Pues con su propia arquitectura, con la lógica del hormigón tratado de manera brutalista, con esta cosa de separar los servidos de los sirvientes en el núcleo circulatorio y los espacios deportivos. Bueno, con la imagen del hormigón de tablas, con muy pocas perforaciones, entendiendo que son cajas contenedoras para que no necesitan tener luz o demasiada luz. Y ahí aparecen los reciclajes de estos pabellones fabriles, donde de vuelta su arquitectura, su interiorismo es como muy interesante. Bueno, ahí traigo otro tema que tiene que ver con el espacio circulatorio. Y traigo este ejemplo, este es el Maxi del Museo Maxi en Roma, de Zaha Hadid. Y me parece muy importante entender esto que tiene que ver con el mundo de la circulación, de los vestíbulos, del deambular. Digo, es algo que en el programa en general no está dimensionado. Está dimensionado en un porcentaje del programa, pero nadie te dice si tiene que tener un nivel o dos, o si tiene que tener 20 o 4, o si tiene que tener un ancho determinado. Y es ahí donde, bueno, esta es la imagen del edificio, que es lo que menos me interesa. Es más, no me interesa para nada. Pero sí es muy interesante todo lo que tiene que ver con el mundo interior de la obra. Y es ahí donde, por lo menos a mí, me parece fascinante, ¿no? Todo lo que plantea con el sistema circulatorio. Esto de alguna manera, en la lista de supermercados del programa del museo, seguramente no está. Y este museo es maravilloso por todas esas situaciones que aparecen en el momento de circular, ¿no?
todo ese mundo interior que sucede en el ir de sala a sala. Después las salas son salas que pueden haber obras de arte más o menos lindas, pueden estar más o menos mejor, pero ese espacio del hall, de las circulaciones, de las escaleras, del mundo del circular, es el que para mí es fascinante en este proyecto. Y eso puede ser una punta de partida para cualquier proyecto, para cualquier programa, diría, ¿no? Cómo pensar el sistema circulatorio de un proyecto. Algo que, de vuelta, en la lista del programa no aparece. Nadie te dice cómo tiene que ser. Te van a decir cómo tiene que ser un aula, te van a decir cómo tiene que ser un auditorio, te van a decir cómo tiene que cuál es la superficie del comedor. No te van a decir cómo tiene que ser el sistema circulatorio o cuál tiene que ser la espacialidad del sistema circulatorio. Digo, pensar la circulación solamente como un conector que va del punto A al B, creo que es una pérdida enorme de oportunidad. Bueno. Acá traigo otro tema que tiene que ver con el patio, con el vacío, con encerrar el vacío, con esto que muchas veces sucede en los proyectos de claustro, de patios laterales, de patios de acceso, el mundo de los vacíos exteriores. Este es un proyecto de Alberto Campo Baeza en Zamora, para la oficina de la Junta de Castilla y León, frente a la Catedral de Zamora, en el casco histórico, ¿no? En un casco absolutamente así, abigarrado, medieval. En ese solar que está arriba a la derecha, aparece la necesidad de hacer un edificio municipal, algo parecido a lo que tienen que hacer en la arquitectura técnica. Y lo que plantea Campo Baeza es justamente esto, ¿no? En el borde del perímetro, mimetizarse con la ciudad medieval, con esa pared pétrea casi de la misma materialidad, por ahí con otra factura, pero de la misma materialidad de la catedral, de todas las construcciones medievales, y generar un edificio de vidrio exento que juega con el vacío que genera esa especie de muralla, ¿no? Y todo el interés del proyecto es el vacío o el entre, el construido y el perímetro. Ahí se puede ver en la imagen de abajo el dibujito del sketch, como de ideas, ¿no? Los dos verdes que aparecen alrededor del edificio, ¿no? El muro casi con espesores casi medievales, y el verde entre el edificio construido y el edificio nuevo y ese muro, ¿no? Y todo lo que va sucediendo entre el perímetro y el edificio construido. Y ahí aparece la factura del proyecto. Me puede gustar más o menos, pero de vuelta, lo traigo no como referente de arquitectura, sino como idea de arquitectura. Lo más interesante para mí de Campo Baeza son sus ideas. Por ahí nos puede gustar más o menos su arquitectura, pero es un tipo muy conceptual, muy claro en cómo plantea sus ideas. Y en este caso, de vuelta, ¿no? Vuelvo a repetirme, pero miren todo el muro de piedra o revestido en piedra, cómo asimila alturas, colores, así texturas de esa ciudad medieval, y cómo aparece el edificio de cristal para las nuevas necesidades, ¿no? Un edificio de oficinas municipal que tiene necesidades más contemporáneas.
Hay imágenes de cómo se ve el edificio hacia afuera y las imágenes del edificio en el interior, ¿no? Y estos espacios entre lo construido, ese edificio absolutamente transparente y la contención del muro de piedra. Bueno, después plantean una serie ya como de otras ideas, ahí empiezan a aparecer otras ideas, ¿no? Que tienen que ver con la doble piel de vidrio para generar efectos invernaderos en invierno y esa misma doble piel ventilada para usarla como buffer térmico en verano. Una arquitectura, podemos hablar de la arquitectura, de otras ideas, pero de vuelta, no me quiero distraer en describir el edificio, me quiero quedar con esto que tiene que ver con el campo de las ideas o las estrategias, ¿no? Cómo uno puede pensar un proyecto a partir de esto, ¿no? Solamente de lleno vacío, donde piso, donde libre. Bueno, acá traigo otro tema que tiene que ver con el sitio y el objeto, las condicionantes del sitio y cómo las condicionantes del sitio también pueden dar mensajes para la objetualidad de un edificio. Y traigo este edificio, que es un edificio en Barcelona, de Carlos Ferrater, el edificio Mediapro, en la diagonal del mar, esa es la diagonal, el solar es este que está acá. Lo que plantea es este edificio, un edificio de oficinas, en un terreno triangular, cortado por la diagonal, y plantea esto con diferentes alturas en su codificación, ¿no? Sobre la calle más pequeña, tiene que dejar un retiro que es el primer escalón del edificio, y después esta idea de ponerse paralelo a la medianera, que es la construcción de esta masa cristalada, generando un pasaje y yéndose para arriba con la torre. De vuelta, ¿no? La forma o el objeto versus el sitio, ¿no? Cómo el objeto se va modelando a partir de entender el lugar, ¿no? Un terreno triangular con el terreno. ¿No? Y cómo las operaciones que va haciendo para tomar el lugar, para generar el pasaje de una calle a la otra y saliendo de la diagonal, para poner la torre casi en la esquina, tomar el volumen bajo en la esquina y después picar en la altura. Por ahí voy pasando las diferentes plantas, pero creo que lo más interesante se ve en la volumetría y en entender que esto es un terreno triangular, ¿no? Bueno, ahí, por ahí, acá se ve un poco mejor. Uno podría entender este proyecto como un objeto, pero en realidad no es un objeto. El objeto es consecuencia de ese lugar, ¿no? Esto poco que les decía, ¿no? Cómo el edificio se toma en la esquina, dando cuenta de estar en una diagonal, en una avenida diagonal muy importante y en una calle mucho más secundaria. Bueno, y las operaciones que genera la planta baja, ¿no? Y después algunas imágenes del interior que clásica factura de Ferrater. Bueno, acá está de vuelta, ¿no? El objeto en el sitio.
Y esta es la última, que por ahí es la más difícil, que es el carácter. Que muchas veces cuando estamos proyectando el carácter, a mi manera de ver, tiene mucho que ver con la materialidad, con la imagen, con la luz, con la temperatura, también con la técnica constructiva. Y muchas veces nos pasa que abordamos el carácter como al final del camino, ¿no? Yo entiendo que el carácter como mental es el principio, ¿no? O puede ser el principio. O recién ahí empieza la arquitectura. Por lo menos para mí, digo, entender el layout de un hospital, entender el layout de un centro cultural, armar bien una planta de un centro cultural, tener una buena fachada de un edificio de oficina, por lo menos para mí no sé si alcanza para hacer arquitectura. Creo que ahí arranca, eso tiene que estar bien. Eso es lo que tenés que cumplir. Creo que para hacer la diferencia está acá, ¿no? Para mí la resumen está parada. Y de vuelta, es un punto de partida, no es una llegada. No tengo que llegar con todo lo anterior para empezar a pensar en el carácter. Yo entiendo que la arquitectura se empieza pensando desde acá. Y uno va rumiando y va acomodando y va resolviendo todos los otros problemas. Ahí traigo a este arquitecto que para mí es uno de los mejores príncipes que se han de los últimos 20 años. Peter Zumthor es un proyecto de una refuncionalización, mejor dicho, una puesta en valor de las minas de zinc en Noruega, en Sauna, donde le encargan 3 edificios que son nada, unos baños que se ve en esta primera imagen, un centro de interpretación, en lugar de llegar a la mina, un puente y un bar. 4 pabelloncitos que no son nada. Programáticamente casi no tienen programa, cada uno tiene que resolver un pequeño programita. Y ahí va como va construyendo el carácter. Creo que entiendo que en casi todas sus obras está pensando esto. Bueno, en el pabellón de los baños, cómo decide apoyarlo, cómo maneja la estructura, la materialidad, entendiendo que estás en Noruega, ¿no? Clima, 6 meses de invierno con 1,5 metros de nieve, pensando en esta cubierta separada del lugar construido, pensando en una tecnología casi efímera, ¿no? Toda de madera, revestida con esta especie de membrana, que es una pintura impermeable, con mucho cuerpo, con mucho espesor, que le da como ese carácter de casi minero, ¿no? Bueno, esos son los baños, el estacionamiento y los baños ahí como punto de llegada. El centro de interpretación, de vuelta, lo apoya sobre una ladera y ahí decide apoyarse en un lugar difícil, ¿no? Y como estratégicamente tiene que apoyarse allá abajo y allá arriba, ¿no? Y como muestra esto de la técnica, la estructura, la materialidad, de vuelta, el clima. Uno podría pensar en esta arquitectura toda de vidrio, ¿no? La tenés como regalada, tenés una estructura independiente, estás en Noruega, podés hacer todo de vidrio, no, bueno, después se resguarda, ¿no? Esta cosa, no hay aire acondicionado en los lugares, o prácticamente no lo hay, tampoco lo necesita, pero solo en verano, pero como con la técnica, entendiendo la imagen, entendiendo la fachada, entendiendo el lugar, opera y hace las operaciones necesarias para tener vistas, iluminación
y controlar el clima. Esta es la confitería, de vuelta parte del mismo sistema. Un sistema constructivo súper sencillo, ¿no? Casi podríamos tomarlo como algo que podríamos hacernos. Estando en Noruega, un tipo suizo, operando en Noruega, uno de los países más poderosos con más PIB por cápita en el planeta. El detalle constructivo es un tirante de madera embebido en brea o en una pintura impermeable, con un mulón pasante, y así se va armando toda la defensa. El lugar donde, antes de entrar a la mina, en donde tenés un cofre para dejar tu mochila, un lugar a resguardo por si llueve, en otros lugares llueve, nieva todo el tiempo. Después aparece un puente que juega con la materialidad, ¿no? Todo de madera, más oscuro, más mimetizado, y donde tiene que aparecer la estructura, una estructura de aluminio, toda de aluminio crudo, sin tratar, soldada, da esa factura como industrial, ¿no? También de vuelta jugando con el carácter de la mina. Otras imágenes de cómo se apoyan los baños, o esta madera terciado fenólico revestido en esa pintura membrana, no sé cómo llamarlo. El bar en su interior. Y bueno, para terminar este videito, no sé si se llega a ver bien, es el recorrido del dron de todos estos pabellones. De vuelta, como mensaje, como idea, como reflexión, me parece muy interesante que piensen en esto, ¿no? Que la imagen, la factura de qué va a ser un edificio no es un lugar de llegada, es un punto de partida. Nada más.